Reducción de tamaño de partícula. La reducción del tamaño de partícula es una operación unitaria que consiste en la ruptura, corte o fractura de partículas con dimensiones grandes para obtener partículas pequeñas o finas que cumplen ciertas especificaciones en la industria. Esto se lleva a cabo a través de mecanismos como compresión, impacto, abrasión y corte, y para ello se utilizan equipos de reducción de tamaño como trituradoras, morteros, equipos de corte, molinos, entre otros. El término molienda implica la subdivisión de partículas grandes en partículas más pequeñas, promoviendo una mayor área superficial. En el proceso de reducción de tamaño de partícula se pueden presentar diversos factores de variación que están asociados al equipo o al material a reducir. Los objetivos generales son determinar la influencia y la variación asociada a los materiales en la reducción del tamaño de partículas y determinar la influencia de los factores de variación asociados al proceso en la reducción del tamaño de partículas. Experimento número 1. Objetivos específicos. Medir la influencia del factor de variación tiempo. Materiales: balanza digital, licuadora Oster, cronómetro, galletas animalitos, colador y recipientes. Metodología. La metodología consiste en 3 partes: pesado, molienda y tamizado. En la primera parte, mediante el uso de la balanza digital, se pesó 5 porciones de galletas animalitos, cada uno de 50 gramos. En la segunda parte, estas porciones ya pesadas fueron llevadas a un proceso de molienda usando de equipo una licuadora Oster de una sola velocidad. Aquí el factor de variación fue el tiempo, ya que para cada porción de galletas animalitos se sometió a diferentes tiempos de molienda. En la tercera parte, la muestra que resultaba de cada molienda se tamizaba con la ayuda de un colador casero por un lapso de 3 minutos. Luego se anotaba la cantidad de muestra que atraviesan la malla del colador contenidas en un recipiente, siendo pesado por la balanza digital. Resultados. En el experimento 1 se realizó un análisis visual de los 5 outputs obtenidos del proceso de molienda, donde podemos observar que en la muestra A y B hay mayor presencia de partículas con un tamaño considerable, mientras que en la muestra E hay una mayor presencia de partículas finas o polvorientas. En el análisis granulométrico del experimento 1 se anotaron los valores de las masas que atravesaron el colador y las masas que quedaron retenidas en el colador de las 5 muestras con tiempos diferentes que van de menor a mayor. Realizamos nuestra tabla de porcentajes de la cantidad retenida en la malla y la cantidad que atraviesa la malla. Para ello utilizamos la fórmula que se observa en la diapositiva en nuestros valores obtenidos de cada muestra. Luego procedimos a realizar el gráfico de columnas en 3D en Excel con la ayuda de nuestra tabla de porcentajes, de lo cual al analizar la gráfica podemos observar que el porcentaje de la cantidad retenida en la malla disminuye a través del tiempo, mientras que el porcentaje de la cantidad que atraviesa la malla aumenta. Discusión. Para el experimento número 1, la bibliografía nos establece las condiciones de los equipos de corte y las formas en las que pueden variar el resultado. En el primer artículo, polvo de seda para la medicina regenerativa de Guam, se toma el aumento de la frecuencia de las cuchillas, por lo tanto el número de colisiones, como un factor fundamental para este tipo de equipos de corte. En el artículo Obtención de fenoles a partir de granos verdes de café de Cuesta Parra, el método para la reducción del tamaño es el mecanismo de corte por medio de una licuadora, lo cual respalda el equipo empleado en nuestra metodología. También, en análisis y modelamiento de la granulometría en la cáscara de café de la Cruz, se realizan tamizados en función de diferentes tiempos de 1, 2, 3 y 4 minutos, donde se observa que a medida que aumenta el tiempo, el porcentaje de las masas retenidas en la malla va disminuyendo, obteniendo así partículas más finas.
Este método nos permitió analizar el factor tiempo y su influencia en la reducción de tamaño de partículas. El equipo presenta la característica de otorgarnos el aumento de colisiones cortantes en un contenedor cerrado que establece las mismas condiciones de análisis con el tiempo como única variable, y según nuestros resultados se observó la relación directa en el análisis granulométrico entre el aumento de tiempo y la cantidad de partículas finas, corroborando las condiciones establecidas por la bibliografía revisada. Experimento 2. Objetivos específicos. El objetivo del experimento 2 es medir la influencia del factor de la velocidad en la reducción del tamaño de partículas. Materiales: galleta, recipiente, licuadora, colador y balanza digital. Metodología. La metodología del experimento 2 es semejante al experimento anterior. Se divide en 3 procesos, los cuales son: pesado, donde se pesan 3 porciones de 15 galletas; molienda, el equipo que se empleó fue una licuadora. El factor de variación es la velocidad. En este experimento se analizaron los outputs en 3 velocidades que fueron velocidad baja, media y alta. El proceso de molienda en distintas velocidades se realizó en un mismo tiempo, que fue de 15 segundos. Y finalmente el tamizado, donde cada molienda se tamizó con un colador para su posterior pesado. Resultados. Primeramente se realizó un análisis cualitativo donde se observó que mientras mayor sea la velocidad, el tamaño de partículas disminuirá más y viceversa. En el análisis cuantitativo se procedió a pesar tanto las cantidades retenidas y las que atravesaron la malla después del tamizado, y el peso son los que se muestran en el presente cuadro. Como podemos observar, la mayor cantidad retenida es la que se obtiene en la velocidad baja pesando 15.1 gramos, y la mayor cantidad que atraviesa la malla se obtiene en la velocidad alta pesando 29.7 gramos. Finalmente, en el análisis granulométrico se destaca que a mayor velocidad, el porcentaje de la cantidad retenida tiende a ser menor, y mientras mayor sea la velocidad, el porcentaje de la cantidad que va a atravesar la malla tiende a ser mayor. El experimento número 2, el método representado para la reducción del tamaño de las galletas, es el mecanismo de corte o cizalla. El equipo empleado fue la licuadora. Este equipo posee una serie de cuchillas que ejercen un efecto cortante, generando rotura o fractura de partículas. Según nuestros resultados, se sabe que cuando exista mayor velocidad en la licuadora, mayor será el movimiento de las cuchillas y por lo tanto mayor será la reducción del tamaño de partículas. En el presente artículo se realizó un estudio del parámetro operativo de la trituración, siendo este la velocidad de rotor, y se obtuvo como resultado que la distribución del tamaño de los productos se vuelve mucho más fina con el aumento de la velocidad de rotor. En la presente gráfica se relaciona la distribución del tamaño de partículas en porcentajes en función a la velocidad de rotor. Se tiene 3 velocidades. Y en el primer y segundo cuadro se observa que a medida que la velocidad aumenta, también aumenta la distribución de partículas. Las razones que dan los autores son las siguientes. A una mayor velocidad de rotor, aumenta la probabilidad de corte e impacto entre los materiales y las cuchillas, mejorando los efectos de impacto y molienda. En el presente estudio se realizó ensayos para analizar los outputs luego del troceado de piñas y hojas de agave tequilana Weber. Se compararon 2 velocidades que fueron 1500 y 2000 revoluciones por minuto. En la parte inferior se puede observar que a 2000 RPM el material tiene menor tamaño de partícula. Cabe destacar que ambas velocidades son clasificadas como muy buenas por las dimensiones de fibra que se obtuvieron. Estas fueron menores a 0,5 centímetros. Este artículo destaca el efecto significativo de la velocidad rotacional sobre la eficiencia de troceado, tanto en hojas como en piñas de la planta estudiada, resultando ser un factor importante para el troceado. Por lo ya mencionado, concluimos que nuestros resultados coinciden con los artículos citados. Experimento 3. El objetivo en este experimento será medir la influencia del factor de variación humedad. Materiales: 400 ml de agua, un molino de discos, 400 gramos de maíz, un colador y una balanza. Metodología: pesamos y colocamos 100 gramos de maíz en 4 pocillos diferentes. La primera muestra la dejaremos tal cual. Para la segunda, tercera y cuarta, cada una de estas las dejaremos reposar en 100 mililitros de agua durante 1, 6 y 14 horas respectivamente. Luego, tomaremos una muestra y la colocamos en el molino de discos. Procederemos a moler y lo repetiremos 3 veces. Haremos lo mismo con cada una de las muestras restantes. Para finalizar, tomaremos el colador y con cada una de las moliendas obtenidas pasaremos a cernir. Podemos hacer uso de una cuchara para ayudarnos en el transcurso de este proceso. Esto lo realizamos para poder saber el porcentaje de la cantidad de masa que quedará retenida y la cantidad que atravesará la malla. Resultados:
En estas primeras imágenes podemos observar el resultado después de haber hecho la molienda para cada una de las muestras. Luego de haber realizado el cernido para separar las partículas más finas, podemos observar tanto en la tabla como en la gráfica que los porcentajes de cantidad de masa que atraviesa la malla aumenta conforme el tiempo de humedad a la que fue sometida la muestra. Es así como en un tiempo cero de reposo en agua, el porcentaje que atravesó la malla fue de 83%. Una hora en presencia de agua, el porcentaje aumentó a 86%. Para 6 horas de reposo obtuvimos 88%. Y finalmente para una molienda sometida a 14 horas en agua, el porcentaje que atravesó la malla fue de 91%. En otras palabras, en casi toda la molienda se obtuvo partículas muy finas. Discusión. Finalmente, para el experimento número 3, en el cual se midió el factor humedad, se utilizó la metodología propuesta por Ballester Sánchez y colaboradores, pero con algunas modificaciones. En el desarrollo del experimento se sometió 3 veces a molienda una misma muestra, debido a que entre más veces se muele una muestra que contiene humedad, se van obteniendo partículas más finas. Lo que se esperaba obtener en el experimento era un material particulado más fino a menores condiciones de humedad, debido a que los granos secos suelen ser más quebradizos, y a un mayor porcentaje de humedad dentro del grano, este evidencia características plásticas. Pero el resultado fue lo contrario, pues a mayor humedad se evidenció partículas mucho más finas. Todo lo antes mencionado se corroboró con lo expuesto por Cotalle, Quilla y colaboradores en su investigación. Conclusiones. Experimento 1. A mayor tiempo de la molienda en licuadora, se generan partículas mucho más finas. Experimento 2. A mayor velocidad rotor de la licuadora, se generan partículas mucho más finas. Y finalmente en el experimento 3. Para este experimento a mayor contenido de humedad, se obtienen partículas mucho más finas.